Muy buenas tardes a todos quienes están conectándose a nuestra actividad el día de hoy. Muy buenas tardes, Richard, Patricio, Harold, Hola, buenas tardes. Esteban. ¿Qué tal? Muchas gracias por conectarse. Esperamos poder en esta instancia darles a conocer la convocatoria del programa de difusión tecnológica con sus particularidades que tienen esta oportunidad. Sabemos que muchos de ustedes probablemente ya las conocen, así que ahí les agradecemos que puedan participar no solo en la actividad, sino también a través de la formulación de proyectos que puedan fortalecer las capacidades del ecosistema regional o local en el que están insertos con sus entidades intermediarias o de gremiales, ¿cierto? Que pudiesen representar. Me presento, soy Jorge Ramos, ejecutivo de la Gerencia de Innovación de Corfo. Y antes de iniciar, algunas consideraciones que son importantes tener para este tipo de actividades, ¿no es cierto? La primera es que esta actividad está siendo grabada, por lo tanto, a quienes participen de hoy y puedan ahí completar nuestra encuesta, se les va a enviar el video con la información, ¿no es cierto?, de lo que conversemos en esta oportunidad. Adicionalmente, invitarlos a hacer uso del chat más que de los micrófonos para no entorpecer, ¿no es cierto?, la adecuada difusión y que tampoco la grabación quede ahí interrumpida por muchas voces, sino que podamos utilizar el chat como el canal formal para levantar nuestra inquietud, nuestras preguntas, porque si no alcanzamos a responderlas en vivo, nosotros lo que vamos a hacer es recopilar todas las preguntas que queden en el chat y las vamos a ir preparando un documento con que vamos a enviarle a ustedes con las respuestas y junto al video y la presentación que veamos hoy, ¿no es cierto? Su feedback es importante, ¿ya? Por lo tanto, al final vamos a presentarle un código QR para que ustedes puedan acceder a una encuesta de satisfacción, ¿no es cierto?, de la actividad. También vamos a tirar el link ahí en el chat. ¿Para qué? Para saber, bueno, qué es lo que a ustedes realmente les interesa, qué es lo que se abordó adecuadamente y qué es lo que tenemos que ir mejorando para las próximas iniciativas. Y por supuesto, participar desde el respeto, ¿no es cierto? Entendiendo que todos estamos acá para informarnos y difundir, ¿no es cierto?, una información lo más clara posible, es fundamental para el desarrollo adecuado de esta actividad. Bueno, vamos a hablar sobre las características del instrumento, los criterios de evaluación y qué es lo que se viene. Pero antes de eso, vamos a partir con un contexto más bien general respecto a el, el foco, los desafíos que Corfo en este periodo 2022-2026 está priorizando. Y lo ha dicho muchas veces nuestro vicepresidente, aquí no estamos por una política industrial asociada al desarrollo de nuevos competidores, ¿no es cierto?, a fortalecer una industria, un sector productivo específico, sino que Corfo para esta oportunidad, para este periodo de administración, está trabajando a través de misiones, ¿no es cierto? Es decir, que las industrias, independiente de cuáles sean, puedan irse subiendo y contribuyendo a mejorar, por ejemplo, nuestros niveles de emisiones a través de la descarbonización justa, preparando, ¿no es cierto?, nuestro territorio, nuestras empresas, nuestros sectores productivos ante la crisis climática que nos va a afectar a nosotros también como un país costero, ¿no es cierto?, que tiene ciertas particularidades que vamos a tener que hacer frente a los cambios que la crisis climática nos está presentando y, por supuesto, transversalmente durante estos últimos años, trabajar fuertemente por la diversificación y la sofisticación de la matriz productiva nacional. Entonces, recordar que estos son los ejes que Corfo quiere mover, estas son las clavijas que Corfo quiere apretar en esta administración y es súper importante que cualquiera de las iniciativas que desde la Gerencia de Innovación estemos apoyando, ya sea el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, con alta sofisticación económica, perdón, con alta sofisticación a nivel de I+D, que tenga un impacto relevante en la economía, o que sean acciones como las que estamos viendo aquí en este programa, de difusión de tecnología, que permita la adopción de tecnología, pueda ir contribuyendo a avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible. Actualmente tenemos una convocatoria abierta
cerramos en marzo la convocatoria Súmate a Innovar, pero siguen los instrumentos de Credivalía, Innova Región, Alta Tecnología, Consolida y Expande, Capital Humano Experto Abierto, ¿no es cierto? Ustedes también como entidades pueden difundirla, si son empresas pueden mirar y ver de qué se tratan estos instrumentos. Particularmente ustedes van a ver aquí destacado en un color rosa el Consolida y Expande y el Capital Humano Experto. ¿Qué implica esto? Es que estos tienen un foco en empresas lideradas por mujeres. ¿Ya? Así que aprovechamos también de contarles de qué esto está pasando. Estamos teniendo instrumentos que son focalizados tanto en proyectos que contribuyan a ciertos desafíos de sostenibilidad y también en proyectos que puedan apoyar de mejor manera a empresas que son lideradas por mujeres, ¿no es cierto? En particular, entonces vamos a entrar de lleno ya al programa de difusión tecnológica. Veo que está activo el chat. Aprovecho antes de pasar a lo que nos compete a saludar ahí a todas las regiones, desde el Maule, Valdivia, desde el norte, Tarapacá. Muchas gracias por participar. Bien, el programa de difusión tecnológica es un programa que tiene ya bastante tiempo, ¿no es cierto?, como una oferta permanente casi de Corfo y que tiene un impacto significativo en en los territorios, ¿ya? Sabemos que eh, para mejorar, ¿no es cierto?, las capacidades del ecosistema tenemos que permitir que este ecosistema productivo, ¿no es cierto?, tenga acceso a lo que está pasando en el contexto de las tecnologías a nivel global, qué se está haciendo en determinados sectores específicamente para mejorar los niveles de competitividad y también los niveles de sostenibilidad, ¿no es cierto? Eh, Mejorar el desempeño ambiental de las empresas y hacia allá entonces está tratando de migrar este instrumento, como le digo, que tiene tradición en Corfo, que tiene tradición en los territorios, pero hoy día queremos reenfocarlo, ¿no es cierto? Impulsarlo a que estas em, acciones de promoción, de difusión, de tecnologías, de conocimiento, puedan ir contribuyendo, ¿no es cierto?, a estas misiones de Corfo. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento? Bueno, contribuir al cierre de brechas de productividad y competitividad, especialmente en las pymes de los distintos territorios del país, ¿no es cierto? A través de la difusión de tecnologías y mejores prácticas innovadoras, con el propósito de que ellos las adopten, no solo las conozcan, sino que puedan adoptarla en su quehacer y así realmente tengan impacto en su competitividad, ¿no es cierto? Y en sus niveles de productividad independiente del sector en el que se estén desarrollando. Es decir, no solo queremos, ¿no es cierto? Mucho pasaba, que bueno, que terminábamos con un gran seminario en algunas actividades, terminábamos, pero bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo nos hacemos cargo de que estas empresas adopten esas mejores prácticas, ese conocimiento y lo puedan implementar en su empresa? Bueno, hoy día el objetivo lo incorpora. Queremos fomentar su adopción. Ese es uno de los primeros cambios que tenemos que identificar. ¿Quiénes pueden participar de los proyectos de PDT? Bueno, el beneficiario o gestor, ¿no es cierto?, que es una persona jurídica constituida en Chile o una persona natural mayor de 18 años que tenga inicio de actividades al menos 18 meses antes de la postulación y que tenga algún nivel de venta en ese periodo, ¿ya? No significa que tenga ventas durante 18 meses, sino que durante los últimos 18 meses tenga algún nivel de venta. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Pedimos cierta antigüedad, pedimos que exista realmente una trayectoria, una presencia en los territorios para poder efectivamente ser un actor que articule y que tenga capacidades para abordar las brechas que puedan identificar, ¿no es cierto? Otro participante que nuestras bases y el instrumento identifica, los beneficiarios atendidos. Bueno, este lenguaje corfiano, probablemente algunos de ustedes lo conocen. Esto es a las empresas con las que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Y ellas pueden ser personas naturales o personas jurídicas que tengan desafíos, que tengan brechas respecto a alguna conocimiento técnico, alguna nivel de rendimiento en el uso de equipos, maquinarias, no sé, y que tengan una necesidad
de que sean acompañadas para poder cerrar esa brecha. Y para ser un beneficiario, ¿no es cierto?, de este grupo, como un beneficiario atendido, una empresa que participa como eh, eh, quien se mejora su desempeño, no tiene que tener ningún requisito de venta o de antigüedad, ¿ya? Opcionalmente, las bases contemplan la figura de un asociado, ¿cierto? Que esta es una figura transversal a los proyectos de Corfo, donde es decir, una persona jurídica en este caso, que participa financiando el proyecto y participa de los resultados del proyecto. Se beneficia de los resultados del proyecto y puede aportar a través de recursos pecuniarios, ¿no es cierto? A través de dinero efectivo, fresco, o a través de infraestructura, equipamiento, eh, personal, equipo, etcétera. Y también reconoce la figura del coejecutor, que es decir, una, una persona que complementa las capacidades del beneficiario gestor para poder ejecutar el plan de trabajo, el plan de acción que se determine en este proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes o la entidad beneficiaria puede tanto pedirle recursos, o sea, que le aporte recursos, o también transferirle recursos para que ellos ejecuten ciertas actividades en particular, ¿ya? Obviamente, más detalle de esto, acuérdense siempre de revisar las bases. Esto, estamos tratando de hacer una presentación simplificada que permita una comprensión más simple y los motive, ¿no es cierto?, a poder revisar ahí las postulaciones y revisar las bases técnicas. ¿Cuál es el cofinanciamiento y los plazos que están involucrados en este programa? Primero, es súper importante decirles que Corfo va a financiar hasta 90 millones de pesos en este tipo de proyectos, sin diferencia, obviamente, ni de tamaño, de entidad, como se aplican otro tipo de instrumentos. Por lo tanto, el tope va a ser fijo en hasta un 70% del costo total. Es decir, Corfo va a financiar hasta 90 millones de pesos o hasta el 70% del costo total del proyecto. Y los participantes, que puede ser el beneficiario gestor más el coejecutor o el asociado, tienen que aportar en total el 30% restante. Pero el 15%, al menos el 15%, tiene que ser aportes pecuniarios, es decir, que tiene que ser aporte de dinero fresco, ¿ya? No podemos decir, bueno, no, nuestro aporte total va a ser en infraestructura o en capacidades de equipamiento, no. Necesitamos que ustedes también pongan plata fresca, ya sea a través de profesionales nuevos que estén contratando, a través de la incorporación de, de equipo, el pago de algún servicio, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos del proyecto? Bueno, hasta 12 meses y obviamente siempre está la opción de prorrogarlo hasta por 6 meses más cuando sean motivos fundados, es decir, necesitamos un poco más de tiempo para monitorear los resultados finales, porque se nos atrasó alguna actividad específica que teníamos comprometida con algún actor, por ejemplo, que venía del extranjero. Bueno, esos motivos siempre se van a permitir, hay flexibilidad, pero deben ser debidamente justificados una vez que ustedes ya estén ejecutando el proyecto. Bueno, la lógica probablemente muchos de ustedes ya la conocen, pero nunca está de más poder recordar. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra en este instrumento? Voy revisando en paralelo el chat. Bueno, voy a ir respondiendo las preguntas al final, ¿ya? Para no ir haciendo esta pausa, pero déjenlas ahí y vamos a ir viendo si tenemos un espacio para ir respondiendo. ¿Cuál es la lógica entonces que esperamos que ocurra? Que probablemente ustedes, en la forma con la que trabajan, si son entidades gestoras, ¿no es cierto?, intermediarias que están presentes en los territorios. Bueno, que puedan definir, ¿no es cierto?, eh, un grupo específico, un sector, un territorio sobre el cual van a trabajar o van a intervenir. Y sobre el cual probablemente ustedes ya van a tener identificado ciertas brechas o un diagnóstico preliminar de cuáles son sus debilidades, qué es lo que necesitan abordar. Entonces, con esto, la idea es que ustedes puedan diseñar un plan de acción, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las debilidades reales de esto? ¿Cuáles son las causas detrás de que estas empresas no puedan eh, tener, no sé, acceso a tecnología, no puedan conocer qué es lo que está pasando?
Bueno, sobre eso diseñar un plan de acción que pueda ser programado y presupuestado, decir, ya, necesitamos hacer esto, mapear con quiénes puedo trabajar. Oye, ¿sabes qué? Sería bueno que juntáramos y partiéramos desde el inicio con un coejecutor que pudiese ser, no sé, esta universidad, este centro que nos provea estos conocimientos específicos, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, cuando tengan este plan más o menos ya identificado, decir, perfecto, entonces vamos a postular a este proyecto. ¿Qué es lo que queremos mirar y qué es lo que vamos a financiar, ¿no es cierto?, con este tipo con este instrumento. Bueno, el equipo de trabajo, independiente si es nuevo o preexistente, que esté justificado para realizar el proyecto, ¿no es cierto? Los costos financieros de las garantías y las actividades que permitan a los beneficiarios adquirir estos nuevos conocimientos, prácticas, técnicas, etcétera, ¿no es cierto?, que van a mejorar su productividad. Y también las bases definen que vamos a poder financiar nosotros a través del subsidio, pero también hasta 2 millones en el concepto de gastos de administración. Es decir, nosotros como Corfo vamos a entregarle este monto de hasta 90 millones de pesos, pero no podemos gastar el 10% como generalmente es en, no sé, financiar arriendos, cuentas, personal de contabilidad, etcétera, sino que hasta 2 millones. ¿Por qué? Porque queremos que el foco, que el principal eh, uso de estos recursos esté asociado a fortalecer las capacidades y cerrar las brechas de este grupo de empresas que ustedes van a atender. Y por lo tanto, también están estas consideraciones. ¿Qué es lo que no estamos pensando financiar desde Corfo? Bueno, actividades de formación y capacitación interna de la entidad gestora que no se justifique con el proyecto, ¿no es cierto? Y tampoco la adquisición de bienes, de equipos, materiales que no estén debidamente justificados que van a ser usados en actividades prácticas con estos beneficiarios, ¿ya? Bueno, identificamos, ¿no es cierto?, un grupo de actores de nuestro territorio, de nuestro sector productivo, que tienen una brecha, definimos con cuáles acciones nosotros podríamos cerrarla, con quiénes podríamos trabajar, y empezamos a formular el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros desde Corfo en este proyecto que van a presentarnos ustedes, que van a postular? Bueno, lo primero, el primer criterio de evaluación tiene que ver con el diagnóstico y la propuesta de valor, que representa el 30% de la nota total. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a mirar específicamente? Que haya un diagnóstico que esté respaldado y cuantificado. Es súper importante para todos nuestros tipos de instrumentos, esto es fundamental. ¿Cuál es el origen del proyecto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Podemos describir, muchas veces nos quedamos en una descripción, en una eh, caracterización, pero no hacemos una cuantificación de cuáles son realmente, no sé, el porcentaje de estos actores que vamos a acompañar que no conocen cierta tecnología, que no están digitalizados, que no tienen capacidad de acceso a otro tipo de financiamiento o de acceso a bienes, etcétera. Súper importante, respaldar entonces estas brechas y cuantificarlas, ¿ya? Entregar datos reales, duros, que nos permitan decir, efectivamente aquí hay un diagnóstico serio, aquí hay efectivamente un problema que debemos, ¿no es cierto?, desde Corfo apoyar y financiar. La coherencia de los objetivos con el plan de y plan de difusión con estas brechas, ¿ya? Lo que veníamos conversando, bueno, entonces a partir de este problema yo defino un objetivo de mi proyecto y un plan de acciones que están asociadas realmente a cerrar esta brecha y obviamente sobre eso yo defino objetivos específicos, voy a definir resultados. Y que la propuesta del plan de valor del plan, ¿no es cierto?, del plan de acción respecto a lo que ustedes van a trabajar, tenga claridad de, bueno, qué es lo que está pasando con estos contenidos, con esta información, con estos conceptos a nivel nacional o internacional. ¿Podrían acceder estas empresas sin nosotros, sin nuestra intervención? Eh, ¿Por qué es necesario que nosotros estemos participando de este proyecto? ¿Y cuál es el grado de novedad respecto al grupo atendido? ¿No es cierto? Entonces, al menos en
diagnóstico y propuesta de valor, estos van a ser elementos que vamos a estar mirando y que tienen que ser súper, súper claros. ¿Cuáles son las brechas, el diagnóstico que genera el proyecto y cómo de ahí encadenamos nuestros objetivos, nuestro plan de trabajo y cómo este plan de trabajo le genera un valor a este grupo que por sí solos eh, no podrían resolver esta brecha? El segundo criterio, coherencia de la propuesta de valor, ¿ya? Del plan de trabajo. También vale el 30% de la nota. ¿Y qué es lo que vamos a mirar acá? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Que el plan de difusión sea conducente a los objetivos del proyecto, ¿ya? Si ustedes definen como una brecha, o sea, el acceso a sistemas de monitoreo de sistemas de riego, por ejemplo, que no la empresa, bueno, entonces mi objetivo va a ir por ahí, entonces reducir, no sé, mejorar la disponibilidad de información respecto a las tecnologías existentes en el monitoreo de sistemas de control de riego, podría ser, por ejemplo. O, eh, y bueno, mi objetivo específico tiene que estar asociado a esta brecha. Y cómo yo en el plan de trabajo efectivamente hago determinadas acciones que van a contribuir a que efectivamente las empresas puedan conocer, estar informadas y probablemente incorporar este tipo de tecnología o este tipo de oferta en sus rutinas, en sus predios, en sus planes de trabajo regular. Que la dedicación, otro punto que vamos a hablar es que la dedicación, los esfuerzos, tanto presupuestarios como de recursos humanos, estén bien puestos, ¿ya? Es decir, si yo quiero que las empresas o identificamos una brecha, ¿no es cierto?, asociada a técnicas de cultivo, ¿no es cierto?, a mejoramiento, no sé, en la gestión del suelo, o quizás pasemos a otro sector un poco más, em, o sea, la implementación de sistemas de control en un proceso manufacturero, eh, bueno, probablemente no puedo dedicar todo mi esfuerzo al desarrollo de seminarios, charlas, sino que también debiese yo dedicar, ¿no es cierto?, parte importante de los recursos a acciones más bien prácticas, ¿no es cierto?, quizás a visitas de donde empresas que tengan incorporados ciertos sistemas, ciertos protocolos, ¿no es cierto?, del trabajo respecto al sector que estoy abordando. Eh, y lo mismo con el recurso humano. O sea, no puedo estar dedicándole muchas horas, por ejemplo, a profesionales que están asociados a la gestión administrativa del proyecto versus aquellos que podrían incorporarme un valor desde el punto de vista técnico. Bueno, esa coherencia, esa adecuada colocación de los esfuerzos también va a ser evaluada durante el proyecto, ¿no es cierto? Y en el plan de acción, en el plan de difusión, ¿no es cierto?, se definan metodologías de trabajo acordes, que la información que ustedes nos presenten no sea en general, sino que, bueno, sobre qué metodología vamos a participar de esta actividad. Va a ser una metodología práctica donde las empresas puedan ir eh, probando, ¿no es cierto?, ciertos equipos, ciertas máquinas, o va a ser una metodología más bien expositiva de una charla. Ese nivel de detalle para nosotros es fundamental saber. Eh, bueno, ¿qué es lo que realmente le vamos a entregar para que ellos puedan adoptar eh, los contenidos efectivamente? Y finalmente, aquí el plan de adopción, ¿no es cierto? ¿Cómo esperamos que al final de nuestro proyecto las empresas puedan implementar los aprendizajes? Los últimos dos criterios, solo tienen 4 criterios de evaluación este instrumento, es el perfil de los participantes. Bueno, esto vale el 20% de la nota, ¿no es cierto? Estos criterios tienen un menor peso, pero son súper relevantes porque vamos a evaluar cuál es la capacidad real que tienen los actores que están involucrados en el proyecto de prestar, eh, de prestar un buen servicio, de ejecutarlo adecuadamente, ¿no es cierto? Y llevar a éxito la iniciativa. Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, ¿cuáles son las capacidades técnicas
financieras y de gestión de la entidad que está postulando como beneficiario y gestor. Y aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los PDT anteriores pedíamos que la entidad beneficiaria, la entidad gestora, tuviera capacidades de articulación, ¿no es cierto?, de gestionar, y fueran otros los que fueran prestando servicios formativos, ¿no es cierto? Bueno, aquí esperamos que la capacidad técnica también esté instalada, ¿no es cierto?, en la beneficiaria. Que no sea un simple articulador de servicios, sino que realmente ellos tengan capacidades que puedan transferir y puedan atender y abordar las brechas de los beneficiarios, ¿ya? Eso vamos a evaluarlo cuando hablamos del perfil de los participantes. La experiencia y capacidades del equipo de trabajo, ¿no es cierto? Vamos ahí, ustedes nos van a describir quiénes van a ser los que van a participar, cuáles son los recursos humanos que van a estar involucrados, las horas que van a estar dedicando, y obviamente esos perfiles nosotros también vamos a evaluar. Bueno, ¿son coherentes con el fuerte del plan de trabajo? ¿Están asociados realmente a acciones que van a cerrar las brechas o están más bien desde el punto de vista de la gestión, están más bien enfocados a- al mapeo de actores del ecosistema, proveedores de servicios? Bueno, eso va a ir dependiendo de cuál es el foco del proyecto y vamos a ir mirando la coherencia, ¿no es cierto?, de la experiencia, de las capacidades de quienes van a participar. Capacidades de los asociados y los coejecutores, ¿ya? Básicamente que si ustedes cuentan con asociados o con coejecutores, ellos puedan hacer lo que ustedes declaran que van a hacer, ¿ya? Siempre esto es declarativo, ¿no es cierto? Hay una relación de confianza, ustedes van ahí a describir qué es lo que está haciendo esta entidad, cuáles son sus expertices, cuáles son su infraestructura, su capacidad, no sé, a nivel de laboratorio, de auditorio, etcétera, ¿ya? Pero tienen que declararlo. Es importante que se evidencie cuáles son las capacidades reales que tienen todos los actores que van a participar del proyecto. ¿Por qué? Porque si presentan una información general, probablemente nosotros no vamos a andar buscando en los antecedentes web de su sitio, la trayectoria. Probablemente vamos a decir, ¿sabes qué? No me queda tan claro que tenga las capacidades y puede ser no tan bien evaluado. Finalmente, el último criterio, indicadores y resultados comprometidos, ¿ya? Y esto también es súper relevante, súper, súper relevante. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás los resultados de los PDT tenía que ver con una entrega de una nómina y a veces una encuesta de satisfacción o de otro tipo de medición respecto a si habían asistido las personas a los eventos, si habían declarado que les sirvió o que no. Bueno, ahora lo que queremos y lo que esperamos que ustedes, de acuerdo a los objetivos que se declaran para el proyecto, ¿no es cierto?, que van a estar orientados por las brechas que ustedes identifican, bueno, que tengan resultados, que sean resultados pertinentes y que esos resultados tengan indicadores, ¿ya? Y que los indicadores, idealmente, no sean de proceso, es decir, no sean, bueno, que el 100% haya participado activamente del proyecto. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que la gente tenía interés y que fue, pero no nos permite decir si es que a ellos les sirvió los conocimientos que están que adquirieron, si ellos están dispuestos a implementarlo a partir de un plan de acción. Eh, Nosotros esperamos que estos indicadores sean más asociados a los impactos o a los resultados del plan de difusión, de las instancias formativas, de traspaso de conocimiento, de aplicación práctica que ustedes puedan haber generado en estos beneficiarios, ¿ya? Es súper importante. Entonces, indicadores eh, medibles, verificables y que estén asociados a los objetivos y resultados del programa, no al proceso, ¿ya? Aquí hay un error en el título de la lámina, por favor, pero lo que no queremos que olviden está asociado a PDT. Los resultados esperados del instrumento es que ustedes efectivamente, con un diagnóstico, con una brecha identificada, desarrollen y ejecuten un plan de difusión, ¿no es cierto?
acciones que permitan a las empresas acceder a nuevos conocimientos, tecnología, buenas prácticas, etcétera. Y además, les propongan, ¿no es cierto?, a las empresas y a Corfo un plan para que al finalizar el proyecto puedan adoptar e implementar en su quehacer lo que aprendieron, ¿ya? Entonces, eso es lo que son los dos resultados esperados del plan de este instrumento, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa importante? Que ustedes sepan que al momento de postular, tal como se ha hecho antes, ustedes tienen que incorporar un archivo con los beneficiarios que preliminarmente van a trabajar durante este proyecto con ustedes, ¿ya? Las bases, y aquí yo quiero ser súper claro, las bases no definen un número mínimo o máximo de beneficiarios atendidos, ¿ya? Pero obviamente nosotros vamos a esperar que la intervención que ustedes realicen tenga un impacto. Por lo tanto, si en un ecosistema territorial, no sé, son 100 emprendedores de tal rubro, ustedes me dicen que van a trabajar con 5, probablemente cuando miremos los resultados que van a lograr el plan de trabajo y otros aspectos que ustedes nos van a proponer, nosotros no lo evaluamos tan bien, ¿ya? Entonces, recuerden siempre, no hay mínimo ni máximo, pero tiene que haber un impacto respecto al contexto que ustedes van a abordar, ¿ya? Entonces, en este momento, el momento postular, esta lista es preliminar, ¿ya? Y además, y aquí, ¿por qué se los recalco? Porque ustedes van a entrar, no sé si alguno ya ha entrado a postular a la plataforma de Charlie, eh, o lo van a hacer próximamente, y van a encontrarse con distintas secciones donde hay 4 archivos Excel que ustedes deben subir, ¿ya? Entonces, a antes, si no me equivoco, era uno que tenía varias hojas, bueno, ahora está segmentado. Por lo tanto, que no se nos olvide que hay que subir, completar y subir cada uno de estos archivos, que son el listado de los beneficiarios atendidos, el presupuesto, el detalle del plan de actividades o el plan de trabajo, y un cuarto archivo que está asociado a los resultados y a los indicadores del proyecto, ¿ya? Súper importante, por eso aquí yo lo relevé, porque no se nos vaya a quedar algún Excel afuera y ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que declarar no admisible su postulación. Existe un hito de continuidad al tercer mes, ¿ya? Es decir, si ustedes se adjudican este proyecto, al mes 3 nosotros le vamos a decir, perfecto, usted ya avanzó, probablemente hizo ajustes en su diagnóstico, y ahora necesitamos que nos dé el listado definitivo de personas con las que usted va a trabajar, de beneficiario atendido, el plan de trabajo y obviamente los componentes metodológicos, indicadores que están ajustados al contexto de las empresas que definitivamente van a continuar durante los meses restantes, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque después les vamos a volver a preguntar por el listado de los beneficiarios que ustedes van a postular eh, ahora, ¿no es cierto? Ya está ahí finalizando la parte más bien descriptiva del instrumento. eh, y aquí quiero hacer en esta lámina, ¿sí? Énfasis en dos aspectos que no están explícitos en las bases, pero sí son relevantes para misiones de Corfo y me gustaría poder recalcarlo. Eh, Esperamos efectivamente que los proyectos que lleguen, ¿no es cierto?, puedan contribuir específicamente a resiliencia a la crisis climática y a la diversificación productiva y la sofisticación de la matriz productiva del país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí vemos donde hay una mayor necesidad, hay mayores brechas. Necesitamos que nuestras pymes puedan tener en conciencia en sus modelos de negocio, en sus modelos de producción, eh, que va a haber un cambio, que estamos transitando hacia una nueva realidad climática. Probablemente el sector agrícola ya lo tiene un poco más asumido porque ha sido más evidente el tema de la sequía durante los últimos años, la desertificación de ciertas zonas, ¿no es cierto? Pero también como el sector manufacturero, que depende de cierto, eh, no sé, recursos, flujos de agua, está viendo o se va a ver limitado, ¿no es cierto? Incendios forestales.
lluvias. Bueno, es decir, ustedes como entidades que están presentes en sus territorios, que muchas están ligadas a instituciones del conocimiento, a universidades. Necesitamos que nuestro sector productivo, principalmente el sector de las pymes, pueda ir preparándose, ¿no es cierto? Pueda ir adaptándose a esta nueva realidad climática, ¿ya? Por eso es súper importante y ojalá que esos proyectos tengan componentes, ¿no es cierto?, que nos permitan decir, bueno, si efectivamente además estamos incorporando ciertos conocimientos, técnicas, herramientas que permitan a esta empresa ser más resiliente hacia lo que se viene, ¿ya? Y obviamente el otro foco, un poco más conocido, más transversal, en cuanto a sectores, en cuanto también a territorio, tiene que ver con la diversificación y la sofisticación de la matriz productiva, ¿no es cierto? Y eso es, eh, no sé si vale la pena entrar en detalle, pero estos dos elementos son muy importantes. ¿Ya? A nivel de descarbonización, ¿por qué no lo relevamos acá? Bueno, porque a través de distintas instituciones hay fondos, hay recursos para la transformación de la fuente energética renovable. Es decir, hay ahí ciertas otras instituciones, la Agencia de Sustentabilidad Energética está haciendo lo suyo también. Entonces, bueno, nosotros queremos contribuir desde otro punto de vista también a que nos podamos ir adaptando, ¿no es cierto?, y tomando acción respecto a la crisis climática que se viene. Eh, Algunos datos referenciales, ¿ya? Históricamente los últimos PDT, los últimos años, tenían un promedio de 30 beneficiarios atendidos, ¿ya? Y obviamente el promedio, si bien es cierto, algunos postulaban por el subsidio máximo, por el cofinanciamiento de 90 millones, tenían un cofinanciamiento cercano a los 60 millones. ¿Qué quiere decir esto? No, esto no es en ningún caso un corte, o algo mandatorio, pero es para que ustedes tengan en cuenta en el fondo de qué es lo que la temperatura que Corfo en sus distintas unidades regionales eh, podría esperar, ¿no es cierto? Aunque obviamente, como les digo, todo va a responder al diagnóstico que ustedes hagan, a los límites sectoriales o territoriales que ustedes apliquen para el proyecto, ¿ya? Pero esto es lo que venía llegando, ¿no es cierto? El comportamiento en cuanto a beneficiario atendido y subsidio que se venía dando durante las últimas convocatorias. ¿Cómo postulo? Y aquí yo quiero hacer un punto antes de pasar a las preguntas, eh, asociado a la forma de postulación de este instrumento. Este instrumento está disponible a nivel de ventanilla abierta, ¿ya? Eso quiere decir que ustedes van a poder postular desde que se abrió, si no me equivoco, a fines de marzo, durante todo el primer semestre, sin ningún problema. Y los proyectos se van a ir evaluando en su propio mérito, ¿no es cierto? Es decir, ustedes compiten consigo mismos, ¿no es cierto? Con la calidad de lo que ustedes están proponiendo, con el grado con que estos elementos estén bien desarrollados, los que conversamos recién, y a partir de eso se va a realizar la asignación del proyecto. Bueno, este proyecto cumple o no cumple con lo que nosotros buscamos desde Corfo, está bien formulado, tiene un público, beneficiarios claros, tiene objetivos e indicadores claros, entonces sobre eso decidimos aprobarlo o no. ¿Ya? No están en un concurso en un periodo limitado donde van a competir con más proyectos, ¿ya? Solo van a competir con ustedes mismos, se va a evaluar el proyecto en su mérito, pero hay recursos limitados, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es súper importante que ustedes postulen oportunamente, ¿ya? Porque es probable, idealmente, que ojalá al llegar a perdón, a junio, ya tengamos suficientes proyectos adjudicados respecto a los recursos disponibles, ¿ya? Había una pregunta ahí en el chat que nos decían, bueno, ¿se estima cuántos por región se podrían adjudicar? Inicialmente hay una estimación eh, de alrededor de dos o tres proyectos por territorio, ¿ya? Pero eso no es cerrado, porque acuérdense que esto va siendo una ventanilla abierta donde ustedes van a ir, en la medida que vayan llegando sus proyectos, se van a ir evaluando y se van a ir adjudicando, ¿ya? Por lo tanto, eh, esto es variable, es dinámico,
pero sí hay una estimación de alrededor de 30 iniciativas a adjudicar en esta convocatoria, ¿ya? En esta ventanilla abierta, para no confundirlos. ¿Y dónde puedo postular? Bueno, ingresar a Corfo, buscar en la selección de programas y convocatorias. Ahí en el buscador también pueden poner difusión tecnológica, programa de difusión tecnológica, y eso los va a llevar para hacer las postulaciones en la plataforma Charlie, que es con la que nosotros actualmente estamos trabajando. Em, y para pasar a las preguntas, yo les voy a dejar aquí esta pantalla, donde ustedes pueden escanear, ¿no es cierto?, el primer cuadrito del código QR y responder. Les pido que encarecidamente, porque nos ayuda a mejorar siempre esta instancia, pueden responder la encuesta. También ahí le voy a pedir a Catalina que si la puede lanzar por el chat. Eh, pero tenemos esta encuesta que es disponible para nuestra actividad de hoy y adicionalmente estamos abriendo, también pueden encontrar en el sitio web del programa, ¿no es cierto?, donde van a encontrar la información para postular, un link para acceder a perfiles de orientación, ¿ya? Este es un servicio que hace tiempo no lo brindábamos, pero lo estamos retomando. Es decir, ustedes pueden escanear aquí este QR, pueden pinchar acá o desde la página web del programa en Corfo, acceder a un perfil donde nosotros le vamos a preguntar algunos elementos de su proyecto y cuándo usted tiene disponibilidad para que nos juntemos a conversar y aclarar sus dudas más específicas, ¿ya? Entonces, también invitarlos a aprovechar esta oportunidad, ¿no es cierto? A que, obviamente, si tienen dudas respecto a, a esto que estuvimos conversando sobre, bueno, qué es resiliencia, cómo yo puedo llevarlo a resiliencia climática, ¿no es cierto? O quizás si este grupo de empresa o este nivel de descripción del diagnóstico es suficiente, bueno, vayamos conversando para que podamos nosotros ir recibiendo buenos proyectos, ayudarlos a que ustedes puedan formular buenos proyectos y obviamente eso se traduzca en la adjudicación de buenos proyectos, ¿ya? Que finalmente es nuestra intención. Entonces voy a tratar de pasar por algunas preguntas. Tut. Bueno, aquí había preguntas sobre la capacidad de adjudicación a nivel de regiones, ya lo comenté, entre 2 a 3 proyectos. Obviamente va a ir, eso se va a ir acotando en la medida que el tiempo avanza, ¿no es cierto? Tenemos otra pregunta, si existe un mínimo de beneficiarios, ya lo comenté, no, las bases no estipulan un mínimo, pero sí en las bases, en la parte de antecedentes, descuentan esto que yo les comenté. Históricamente, el promedio de beneficiarios atendidos está en un determinado nivel. Entonces, eh, bueno, si ustedes a lo mejor van a tener menos, va a ser más acotado, bueno, justifiquen por qué, ¿no es cierto? Bueno, porque este contexto en el territorio en que queremos o el sector productivo es un sector incipiente, no tiene tanto actores y creemos que es súper importante potenciarlo y que ellos puedan avanzar rápidamente en el desarrollo y escalamiento de sus negocios. Perfecto, ¿ya? Lo importante siempre está en la claridad de las justificaciones, ¿ya? Porque con mayor información nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones. Si no sabemos qué es lo que está detrás de su iniciativa, qué es el detalle de las acciones que ustedes quieren realizar, con qué herramientas ustedes van a transferirle a los beneficiarios atendidos, probablemente lo evaluemos de forma insuficiente, porque no vamos a tener toda la información para decir, efectivamente, este es un proyecto que va a contribuir a cerrar las brechas, ¿ya? Entonces, también en cuanto al número de beneficiarios, no hay un mínimo, hay un estándar histórico que creo que es importante que ustedes consideren, pero en la medida de que ese grupo se justifique, eh, no debiese haber problema, ¿ya? Em, ¿Qué otra pregunta? ¿Puede ser un gestor una universidad? Sí, totalmente, totalmente. Aquí no vamos a intencionar ni eh, ni tirar, ¿no es cierto?, preferencia respecto, no, no, pero sí en otros instrumentos se limita la participación de la universidad, en este caso no. ¿Por qué? Porque sabemos de que efectivamente ahí está, hay conocimiento, ahí está, eh,
Y también nos invitamos a los actores articuladores, ¿no es cierto?, a los gestores, a vincularse con universidades para participar de manera asociada o como coejecutores, ¿no es cierto? Aprovechemos las capacidades, vamos articulando los territorios en base a la generación de esta red que nos permita tener conocimiento para la innovación y para la productividad sostenible, ¿no es cierto? Entonces, sí, puede venir una universidad como beneficiario, puede venir una universidad como beneficiario gestor, ¿ya? Eh, el PDT puede abordar distintas regiones simultáneamente. eh, Idealmente es que no, ¿ya? Esperamos que esto se vaya acotando, ¿no es cierto?, a ciertas realidades territoriales más bien con características comunes. Sabemos de que hay algunas zonas en que esto se cruza, ¿no es cierto? Pero es importante que ustedes sepan que esto va a tener la evaluación, ¿no es cierto? La definición de dónde vamos a ir apoyando los proyectos también tiene un componente de la participación de los equipos de Corfo regional. Por lo tanto, en la medida que ustedes sean más claros con el territorio, con el público al que van a atender, con el alcance de la solución, va a permitir tomar mejores decisiones en la evaluación de los proyectos, ¿ya? Una asociación gremial puede postular como beneficiaria, podría si cumple los requisitos, ¿no es cierto?, de antigüedad y de venta, ¿ya? Eh, eh, ¿No es cierto? Entonces, revisen las bases. En primer momento no se ve una incongruencia o una incompatibilidad de que participen. Em, las empresas coejecutoras o entidades expertas pueden ser empresas especialistas en áreas que anteriormente no hayan trabajado en ámbito Corfo. Eh, bueno, idealmente, porque la idea es que ese rol venga a complementar las capacidades que probablemente ustedes como entidades gestoras que han trabajado mucho tiempo con Corfo, quizás no tienen tan desarrolladas. Por ejemplo, en temas, ¿no es cierto?, de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, no sé. Eh, eh, la idea es que efectivamente ese rol de coejecutor le permita sumarse y generar un equipo que esté liderando el proyecto, que sea robusto y que tenga capacidades complementarias, ¿ya? Entonces, no es necesario que haya trabajado antes con nosotros si es que va a generar un valor realmente y tiene capacidades para aportar al proyecto, ¿ya? Ve- Fecha tope de postulación. La verdad es que esta ventanilla está abierta en una primera pestaña de tiempo hasta junio, ¿ya? Pero ojo, esto no significa que si ustedes postulan en junio se podrían adjudicar un proyecto. Recuerden que esto va siendo adjudicado en el fondo a medida que el proyecto llegue en tiempo y llegue en calidad, ¿ya? Entonces no es que vamos a esperar hasta junio y vamos a decidir de todos los que llegaron cuáles apoyamos, sino que vamos a ir decidiendo en la medida que vayan llegando, ¿ya? Entonces es súper importante tener en claro eso, los PDT adjudicados son para ejecutarse el 2024, no, no, dependiendo, como les digo, el periodo en que ustedes postulen, se van a adjudicar probablemente en un periodo de 2 meses, se formaliza el trabajo interno y debiesen estar ejecutándose en el segundo semestre de este año, ¿ya? Eh, no esperar hasta el otro año, sino que efectivamente hay un lapso entre 2 y 3 meses entre que les decimos, ¿sabe qué? Su proyecto cumple, vamos a cofinanciarlo, eh, y de ahí son alrededor de 3 meses para ponerse ya en marcha en la iniciativa, ¿ya? CFT también pueden participar siempre que cumplan los requisitos de ser una persona jurídica constituida, que tenga 18 meses de antigüedad y que tenga venta durante los últimos 18 meses, ¿ya? Eh, Aquí hay una pregunta que creo que es importante mencionar. ¿Es posible cofinanciar misiones tecnológicas al exterior? A ver, eh, las bases son amplias respecto a que se pueden financiar las actividades ahí especificadas, pero además otras que sean eh,
fundamentales o totalmente justificadas, que no estén ahí explícitas, que contribuyan al mejoramiento, ¿no es cierto?, de los conocimientos, de las herramientas, de la técnica, de la tecnología o de los procesos que disponga el beneficiario atendido, ¿ya? Pero eh, no es el foco que las empresas salgan a buscar estas capacidades fuera, porque esperamos que la entidad ejecutora o la entidad coejecutora, quienes van a liderar el proyecto, tengan ciertas herramientas para poder transferirle a la- a las empresas. Por lo tanto, si bien se puede, esto tiene que ser totalmente justificado y no puede ser en el fondo, vamos a ir afuera porque aquí esto en particular no lo manejamos nadie ni la entidad que lo postula. Probablemente, si llega un proyecto de ese tipo, es decir, que se basa principalmente en una misión o en varias misiones, probablemente no sea evaluado de tan buena forma, ¿ya? Pero excepcionalmente se podría y siempre va a ir en la justificación, ¿ya? Eh, en caso de no ser aprobado un proyecto, ustedes avisan al postulante, efectivamente nuestros procesos de evaluación incluyen eh, la notificación oportuna, tanto en cualquier fase intermedia en la que haya quedado el proyecto, ¿ya? Es decir, si no es admisible porque, no sé, le faltó un documento, nosotros vamos a informar efectivamente dentro de los primeros tramos del proceso, decir, sabe, le vamos a notificar, su proyecto quedó fuera porque usted no presentó tal documento, y si estamos a tiempo, bueno, vuelva a postularlo y preséntelo. O lo mismo, sabe que su proyecto quedó fuera porque efectivamente no tenía un plan de difusión totalmente claro, coherente con los objetivos. Si estamos a tiempo, puede corregirlo, ¿no es cierto? Y volver a postularlo. Em, pero sí, siempre están las notificaciones que se dan cuenta de los resultados del proyecto. Em, ¿Puedo participar con un proyecto en el cual pretendo arrendar o vender a clientes finales? Ya, esto la verdad es que no, creo que un poco más específico, pero de primera se ve fuera del foco, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás aquí prestando un servicio, pero no necesariamente que le permita a la empresa generar mayores capacidades o conocimientos, sino más bien quieres incorporarlo como una cartera de clientes a tu servicio informático. Entonces hay que mirarlo con más en detalle. Quizás Ángel pueda generar una instancia de orientación para conocer un poquito más en detalle qué es lo que tú esperas con este proyecto. A lo mejor podemos quizás recomendarte otro tipo de líneas de apoyo. Em, Les recuerdo también, chicos, porfa, nos sirve mucho que nos respondan la encuesta, así que si pueden cliquear ahí, Marige envió el link. También escaneando esta parte que dice encuesta, por favor, nos sirve mucho eh, tener su feedback, ¿no es cierto?, para ir preparando y reorientando quizás las próximas actividades. Em, ¿Se pide un nivel de avance mínimo del proyecto para postular algún TRL? Bueno, la verdad es que acá Rodrigo, no aplica los TRL porque esos son niveles de maduración de tecnologías. Aquí lo que esperamos que ustedes nos propongan es un plan de difusión, de transferencia de contenidos, conocimientos, herramientas, mejores prácticas que estén pasando, ¿no es cierto?, en el contexto nacional o internacional y que un grupo de empresas determinado no tenga acceso a esa información. ¿Ya? Entonces, escapa de la maduración tecnológica de una tecnología en particular, ¿ya? Eh, Así que en este caso no hay un TRL de entrada porque creemos que tampoco aplica el concepto en este tipo de instrumento, ¿no es cierto? Vamos a compartir la grabación, obviamente. Por eso es súper importante que nos respondan la encuesta, porque con esa información nosotros vamos a sacar los registros de quienes respondieron y vamos a hacerle llegar el material, la grabación, la presentación y obviamente los links de el perfil de orientación para que ustedes puedan contactarse con nosotros. Eh, Bien, recuerden que aunque no hayamos respondido sus preguntas ahora, vamos a eh, recopilar las preguntas que quedaron en el chat para cuando le enviemos el material, enviarles también
un set de preguntas y respuestas a partir de lo que se generó el día de hoy en esta instancia. Ya estamos en tiempo. Creo que es importante recordarle los canales, ¿no es cierto? Además de las solicitudes de orientación, ustedes pueden escribirnos a innovación@corfo.cl y contactarse con nosotros. Y también, por supuesto, aquí me soplan por interno, siempre como relevamos, ¿no es cierto?, el rol que ustedes tienen como entidades, como empresas, como agrupaciones gremiales de los territorios. Los canales también, ustedes pueden orientarse y dirigirse a través de las direcciones regionales y los comités de desarrollo regionales donde participa Corfo, ¿ya? Así que sin dilatar más, espero que haya sido clara esta instancia. Si no, por favor, déjelo también en la encuesta. Eh, Siempre nos sirve para ir mejorando todo lo que revisamos hoy, la grabación, el material de la presentación, las preguntas y respuestas que ustedes nos dejaron en el chat y los links para acceder a las orientaciones van a ser compartidos eh, a quienes hayan respondido la encuesta. Así que, por favor, no se olviden de responder la encuesta para que puedan acceder a ese material, ¿ya? Así que, sin más, me despido. Espero que haya sido útil la instancia y quedamos atentos a cualquier pregunta que nos puedan hacer llegar a través del perfil de orientación o a través del correo innovación@corfo.cl y, por supuesto, las direcciones regionales de Corfo y los comités que están ahí en algunas de las regiones del país. Muchas gracias, los esperamos. No esperen hasta el último día, por favor, para enviar sus postulaciones. Es mejor que vayan enviando y si hay cosas que mejorar, nosotros les vamos a dar el feedback oportunamente, eh, pero no esperen al último momento para enviar sus postulaciones porque, como les digo, esto es por orden de llegada y por calidad del proyecto. Así que no pierdan la oportunidad y esperamos contar con ustedes como lo han sido siempre actores muy relevantes en los territorios. Así que, sin más, me despido, que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo próximamente. Que estén muy bien.